Bienvenidos a un video más de mi canal, Chris de Física. El día de hoy vamos a hablar sobre los vectores, pero exclusivamente sobre las formas de expresar dichos vectores, ¿sí? No nos olvidemos que en el estudio de los vectores, exclusivamente de las formas de expresar, tenemos 5 formas de representar a un mismo vector, ¿sí? ¿Cuáles serán las 5 formas? Vamos a analizar las dos primeras, que en este caso es, primera forma, coordenada rectangular, y la segunda forma, en función de sus vectores base. ¿Por qué los he tomado estos dos primeros y los he unido uno atrás del otro? Porque como yo digo, estas dos formas de expresar, sea coordenada rectangular o sea en función de sus vectores base, yo las considero como parejas. ¿Por qué como pareja? Porque cada una tiene similares características, ¿sí? Para poder ser expresadas como me dice aquí, coordenada rectangular y en función de sus vectores base, ¿sí? Entonces, empecemos. A ver, para nosotros poder determinar, ¿sí?, que un vector está expresado en coordenada rectangular, nosotros debemos analizar las siguientes características. Primero, nosotros debemos tener lo siguiente. Como primer elemento, yo debo tener que, para que sea coordenada rectangular, debo tener un par ordenado. Un par ordenado. Vamos a recordar un poquito el conocimiento de matemáticas. ¿A qué se refiere con un par ordenado? El par ordenado se refiere a que voy a tener un valor en X, ¿sí?, y un valor en Y. Y estos dos valores deben estar separados por un punto y una coma, ¿sí? Entonces, si estos dos valores, un valor en X y un valor en Y, que puede ser positivo o negativo, lo separo por un punto y coma y lo encierro en un paréntesis, ya es conocido como par ordenado, ¿sí? Entonces, en este caso, si yo tengo un vector representado de esta manera, digo, eso está expresado en coordenada rectangular, ¿sí? Por ejemplo, yo digo, mi vector A está representado o expresado de la siguiente manera. Me dice, para que sea rectangular, primero decíamos que tiene que ser un paréntesis, lo vamos a separar por un punto y una coma y vamos a ingresar los valores. Me dijo que debo tener un valor en X que sea positivo o negativo. Por ejemplo, menos 3. Y un valor en Y que también puede ser positivo o negativo. Un ejemplo, 5. ¿Sí? Entonces, mi vector A tiene de coordenada rectangular menos 3 y 5. ¿Sí? Entonces ya tengo la primera forma de expresar un vector. ¿Y por qué yo les mencionaba que la coordenada rectangular va de la mano en función de sus vectores base? Porque les decía que tiene casi las mismas características. Vamos a analizar. Decimos, a ver, para que sea en función de sus vectores base, debe presentar las siguientes características. Primero, debe cumplir la característica de la rectangular, es decir, debe ser un par ordenado, ¿sí? Debe tener un par ordenado, es decir, un valor en X separado de un punto y coma y un valor en Y que puede ser positivo o negativo, ¿sí? Y aparte, para que sea exclusivamente en función de sus vectores base, una segunda característica, lo que me dice casi al final del título, en función de sus vectores base. ¿A qué se refiere con vectores base? Se refiere a dos letritas, ¿sí?, las cuales vienen a ser la I y la J. Pero como me está diciendo vectores, la I debe tener su respectiva flecha y la J también su respectiva flecha, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede? Primero, estos vectores sí tienen que tiene que acompañarles al par ordenado. Es decir, abro paréntesis, al valor de X, le acompaña el vector base I. Y a la Y, al valor que le vamos a dar al eje Y, le va a acompañar el vector base J, ¿sí? Pero, ¿qué sucede ahí? Yo dejé un espacio aquí.
Aquí, a diferencia del punto y coma del par ordenado de la coordenada rectangular, aquí ya no debe ir un punto y una coma, sino tiene que ir un signo de menos o un signo de más. Todo depende del valor que tenga la y, ¿sí? En este caso, por representar de forma general, lo vamos a ubicar con el signo más, ¿sí? Pero aquí puede cambiar el signo, puede ser un más o un menos, depende del valor de la y. Entonces, si pasamos a un ejemplo, decimos, a ver, como dijimos que los vectores lo podemos representar de 5 maneras, porque son las formas de expresar, entonces pasemos mi primer vector, mi vector A, a la siguiente forma. Entonces yo lo voy a representar, digo, a ver, yo voy a seguir hablando de mi vector A. Y digo, en coordenada rectangular era menos 3 y 5. Ahora en vector base, ¿cómo se lo representará? Entonces simplemente me decía, el valor en X, que en este caso es menos 3, que le acompaña el vector base Y. Yo le pongo, la flechita solamente va en la letra, no en el número. Luego, va a ir el signo más o menos según el valor de la Y. En nuestro caso, el 5 es positivo, entonces yo le pongo más y le pongo el número. ¿Y qué le acompaña? El vector base J. Entonces aquí va a ir J. Y está expresado mi vector A, que estaba en rectangular, ahora le he pasado en función de sus vectores base, ¿sí? No se olviden que este vector es el mismo de acá, ¿sí? Se lo representa de la misma manera. Me van a decir, ¿pero cómo? Vamos al gráfico que tenemos acá, ¿sí? Y lo voy a graficar en este plano cartesiano. Entonces veamos. Me dice, primero empecemos con el de acá, rectangular. Me dice que tiene de coordenada rectangular en mi vector A, menos 3 y 5. Si me habla de menos 3 y 5 sin representarlo en el plano cartesiano, ¿en qué cuadrante se va a ubicar este vector? ¿Qué me dicen ustedes? Escríbanme en la cajita de comentarios, por favor. ¿En qué cuadrante se va a ubicar sin graficarlo este vector? ¿Sí? Listo, les dejo eso. Ahora, vamos a representarlo. Me dice, a ver, menos 3 y 5. Menos 3 en X, 5 en Y. Entonces voy al eje X. No me olvido que el eje X es el horizontal, el eje Y es el vertical, ¿sí? Desde el punto donde se cruzan los ejes es el punto 0 y desde ahí parte todo. Como me dice aquí, menos 3 significa que me voy hacia la izquierda. Entonces digo, a ver, menos 1, menos 2, menos 3 sería justo aquí la primera. Y 5 en Y significa que se va hacia arriba positiva. Pues sería 1, 2, 3, 4 y 5. Sería justo acá. No nos olvidemos que tenemos que hacer un cruce de ejes. Entonces yo simplemente, ¿qué hago? Voy a utilizar mi reglita, ¿sí? Utilizo mi regla y digo, a ver, elevo. Trazo una línea entrecortada, una línea vertical donde empezó el menos 3 y hasta el 5. Entonces simplemente yo hago esto. Y se cruza en un punto, justamente aquí se cruza. Entonces en este caso, como se cruza en ese punto, justo aquí, entonces ahí va a ser mi punto final de mi vector, gráficamente. ¿Desde dónde va a empezar? Siempre empieza desde el origen del plano cartesiano, es decir, justo desde aquí y termina donde se cruzaron los ejes, ¿sí? Entonces, ¿cómo grafico? Simplemente voy a unir. Uno esto de aquí y trazo mi vector. En este caso, si yo lo dejo de esa manera, no estoy graficando un vector. Porque ahí me falta algo muy importante que le identifica a los vectores, que viene a ser la punta de flecha. Entonces yo grafico la punta de flecha y justo aquí. No se olviden de que la punta de flecha pertenece a la longitud del vector, o como sé decirlo, pertenece al módulo del vector, ¿sí? Por eso es que yo lo grafico dentro de este rectángulo, no le grafico afuera, ¿sí? Porque si le grafico afuera, estoy modificando la longitud del vector. Y aparte de esto, tengo que ubicarle el nombre. Las letras del alfabeto son los nombres que tienen los vectores. Entonces, en este caso digo, esto es mi vector A. En este caso, ¿qué le he graficado?
según la coordenada rectangular, menos 3 y 5. ¿Sí? No se olviden de que estamos hablando de un mismo vector. Entonces, ¿qué sucede? Si yo lo expreso mi vector de esta manera, de esta segunda, y estoy hablando del mismo vector que utilicé en la primera forma, que es esta forma de aquí, este vector tiene que ser el mismo que se encuentra allá. Tiene que ubicarse en la misma posición. ¿Sí? ¿Cómo se lo grafica cuando yo tengo expresado de esta manera? Vamos a hacer lo siguiente. ¿Sí? En este caso, lo mismo, me dice, a ver, la y, no me olvido que la y pertenece al x y la j pertenece al y. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa? Que me dice menos 3y. Entonces, ¿qué sucede? Menos 3y viene a ser simplemente en el eje x menos 3. Empiezo desde el origen. 1, 2, 3. Coincide. Ahora 5j. No me olvido que la j pertenece al y como me dice más 5, ¿sí? Es positivo. Entonces yo desde el origen hago 1, 2, 3, 4 y 5. Nuevamente me coincide aquí. Como hago el cruce nuevamente, ¿qué sucede? Tiene que ser el mismo vector graficado, ¿sí? Entonces, analíticamente y gráficamente me coincide el mismo vector, ¿sí? Entonces, en este caso ya he graficado mi vector. Mi vector, en este caso, expresado en forma rectangular y pasado en función de sus vectores base, ¿sí? Pasamos a la tercera forma de expresar un vector, coordenada polar, ¿sí? Y como hicimos el mismo análisis con las dos primeras, aquí también tiene su pareja la coordenada polar, la cual es la coordenada geográfica. ¿Por qué lo considero nuevamente como pareja? Porque las dos formas de expresar, tanto polar como geográfica, presentan casi las mismas características, ¿sí? Entonces, por eso es que yo lo considero como una segunda pareja en las formas de expresar un vector, ¿sí? Entonces, vamos a analizar el por qué. Decimos, a ver, para que sea una coordenada polar, debe tener las siguientes características. Primero, debe presentar módulo. Debe tener módulo. Es decir, debemos saber la longitud de ese vector, ¿sí? Como primera característica. Y como segunda característica, debo saber la dirección o también conocido como el ángulo. El ángulo conocido como ángulo polar por ser coordenada polar, ¿sí? Entonces debe presentar dos cosas, módulo y ángulo polar, ¿sí? En este caso, tenemos que hacer un análisis justo en el ángulo polar, porque este ángulo polar debe presentar ciertas características. Primero, ¿qué características debe presentar? Que este ángulo polar debe ser medido desde el eje X positivo. Siempre medido desde el eje X positivo, ¿sí? Y como segunda característica, ese ángulo tiene que ser medido, debe ser medido en sentido antihorario. Es decir, me dirijo hacia mi izquierda, es decir, en este sentido. En ese sentido, el ángulo es positivo. Si es en el sentido horario, el ángulo es negativo, ¿sí? Es decir, si yo lo represento en este sentido el ángulo, ese va a ser negativo, ¿sí? Entonces debe presentar el ángulo, la coordenada polar, las siguientes características nuevamente. Debe presentar módulo y ángulo polar, pero ese ángulo polar debe cumplir dos características. Debe ser medido desde el eje X positivo y también en sentido antihorario, porque si es en sentido antihorario, el ángulo es positivo, pero si es horario sería negativo, ¿sí? Y nosotros siempre vamos a utilizar ángulos positivos. Como tercera característica se puede decir, aquí el ángulo no tiene restricción en cuanto a su valor, es decir, podemos darle cualquier valor a ese ángulo. Puede ser 30, puede ser 10, puede ser 200, 300, 500, 2000,
etc. ¿Sí? Aquí no hay restricción en cuanto a ese ángulo. ¿Sí? En un ejemplo, ¿cómo se representa un vector de forma en coordenada polar? Por ejemplo, un vector B, yo lo represento como, primero me dice, debe tener módulo. Entonces yo le pongo 7 centímetros, módulo. Separo por un punto y coma, ¿sí? Y me dice la segunda característica, ángulo polar, que debe ser medido desde el eje X positivo en sentido antihorario y no tiene restricción en cuanto al valor. Por ejemplo, le pongo 120 grados. Listo. Aquí tiene de módulo 7 centímetros y de dirección 120 grados. ¿Sí? Así lo podemos expresar un vector en coordenada polar. ¿Sí? Ya vamos a ir al gráfico. Ahora, yo les decía que hay otra forma de expresar que es la pareja de la coordenada polar, la cual es la coordenada geográfica. Y se preguntarán por qué es conocido como pareja o por qué yo le determino como la pareja. Porque les decía que presenta casi las mismas características. Entonces, si yo digo casi, entonces significa que primera característica de esta forma de expresar sería que debe presentar, como me dice, la polar. Módulo. Primera característica, debe tener su módulo. No me olvido de que módulo se refiere a la longitud del vector. Y como segunda característica, debe tener también, en este caso, un ángulo. Pero, ¿qué sucede? Ese ángulo debe estar acompañado de, o va a ir junto a, los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? En este caso los puntos cardinales son norte, sur, este y el oeste. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Debe presentar módulo como la polar, ángulo casi como la polar, ya se van a dar cuenta porque les digo casi, y debe estar acompañado este ángulo exclusivamente de los puntos cardinales. ¿Qué sucede aquí con este ángulo? Igual que acá, el ángulo polar debe cumplir ciertas características para que sea considerado como ángulo polar o coordenada polar. Aquí también el ángulo debe cumplir ciertas características. ¿Qué características debe cumplir? Primero, aquí el ángulo no debe ser mayor de 90 grados. Me han de preguntar, ¿por qué no debe ser mayor? Porque no nos olvidemos que el plano cartesiano se divide en 4 cuadrantes, ¿sí? Primer cuadrante, segundo, tercero y cuarto. Y desde ahí viene la lógica de por qué les digo que el ángulo se mide en sentido antihorario. Si el número de cuadrantes también se mide en sentido antihorario, ¿sí? Y otra característica, que cada cuadrante, ¿cuánto tiene de valor máximo? ¿Sí? Muy bien, ya me dijeron, valor máximo es 90. Si el ángulo es mayor de 90 en cuanto a coordenada geográfica, cambian los puntos cardinales. No nos olvidemos que si yo utilizo puntos cardinales para la geográfica, ¿cómo voy a hacer la distribución? Justo aquí, en mi plano cartesiano. Ubico, digo, a ver, norte en la parte Y positiva, sur en la parte Y negativa. En eso creo que no hay problema. El problema es cuando yo ubico los puntos cardinales en el eje horizontal. Entonces, en este caso, ¿dónde vamos a ubicar el este y el oeste? ¿Qué me dicen ustedes? ¿El este será en el eje X positivo o X negativo? ¿Ustedes qué me dicen? Respóndanme en la cajita de comentarios, ¿sí? Y le estaré leyendo. En este caso, yo utilizo de esta manera. Oeste aquí, el este acá. Oeste negativo, este positivo. Y si yo por algún momento me olvido y ahora por los nervios de la lección de un examen, ¿cómo ubico? Y no sé cómo ubicar el este y el oeste, siempre les recomiendo esta palabrita, ¿sí? Utilizo el mismo sentido de la polar, antihorario,
porque se forma una palabra y la palabra viene a ser desde el Y positivo, desde el norte. Norte, oeste, sur, este. ¿Qué palabra se forma? El no sé. Si ustedes no se olvidan de esa palabra no sé, pues ya no van a tener problemas en cuanto a la ubicación de los puntos cardinales. ¿Sí? Dicho eso, pues, digo, a ver, si el ángulo no debe ser mayor de 90, porque si yo lo ubico aquí, el cuadrante tiene que ser norte-este. Y aquí debe ubicar los vectores que pertenecen al norte y al este. Pero si el ángulo es más de 90, ¿qué sucede? Se pasaría de cuadrante, ya deja de ser norte-este y sería norte-oeste. Y así sucesivamente, sur-oeste, sur-este. Si se dieron cuenta, ¿desde dónde yo empiezo a leer la coordenada geográfica en cuanto a los puntos cardinales? Desde el eje Y, desde el norte o desde el sur, ¿sí? Esa es la parte importante y la manera correcta de leer se puede decir, el ángulo de la coordenada geográfica, ¿sí? Y tercero, aquí, o segundo como característica del ángulo polar, en este caso, primero decíamos no debe ser mayor de 90 grados. Y el ángulo debe ser medido, si yo lo represento gráficamente, es decir, si yo lo voy a graficar en mi plano cartesiano, ese ángulo debe ser medido desde el eje Y, ¿sí? Aquí le pongo eje Y sin signo, es decir, sin Y positivo, sin Y negativo. Todo depende en dónde se ubique. Es decir, si mi vector se ubica en el primero o en el segundo, ¿yo cómo voy a graficarlo? Desde el eje Y positivo, quiere decir desde el norte, ¿sí? Desde el norte hacia el oeste o desde el norte hacia el este, ¿sí? Pero ¿qué sucede si en cambio ya no es Y positivo sino Y negativo? ¿Desde dónde voy a graficarlo? Desde el sur hacia el oeste o desde el sur hacia el este, ¿sí? De esa manera uno puede graficar ese vector. Entonces, en este caso, hagamos un ejemplo. Decíamos de que mi vector expresado en coordenada polar, decíamos que es 7 centímetros, 120 grados, ¿sí? Y nuevamente les pregunto, mi vector B, ¿en qué cuadrante se va a ubicar? Sin graficarlo, ¿qué me dicen ustedes? Escríbanme, por favor. Muy bien, y algunos ya me escribieron. Vamos ahí a ver. Decimos, a ver, si yo le voy a pasar vector B de coordenada polar a geográfica, tiene que cumplir las mismas condiciones, ¿sí? Entonces, en este caso, grafiquemos mi vector B, que dice que es 7 centímetros, 120 grados. Para eso yo necesito otro instrumento de medición, aparte de mi regla, que viene a ser, ¿con qué instrumento ustedes grafican o miden los grados? ¿Sí? Muy bien, con el graduador. Entonces necesito mi graduador. Listo, aquí tengo mi herramienta, mi graduador, que en este caso está solamente graduado hasta 180 grados. ¿Sí? Entonces vamos aquí, a ver, me dice, primero, voy a graficar mi vector B que tiene 7 centímetros, 120 grados. Lo más recomendable, ¿cómo empiezo graficando mi vector B? ¿Será que empiezo graficando los 7 centímetros o será que empiezo graficando los 120 grados? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí? Muy bien, algunos me dijeron, profe, primero los 120 grados y estás en lo correcto, ¿sí? Entonces, en este caso vamos a graficarlo. Entonces, vamos a hacer esto. Utilizamos el plano cartesiano. No se olviden de que este graduador tiene unos puntos los cuales me van a ayudar a, se podría decir, a ubicar correctamente el graduador, a centrarlo bien. No se olviden que en su graduador tiene una X, que yo tengo justamente aquí donde se unen líneas diagonales, y aparte tenemos ciertos puntos que es el 0, es el 90 y es el 180, que me ayudan a centrarlo ya el graduador, ¿sí? Entonces yo voy a hacer lo mismo. Voy a ubicar, ¿sí?, el punto de la X, centro el 180, centro el 0 y centro el 90. Como está centrado correctamente, entonces ya empiezo a graficarlo.
¿sí? En este caso, ¿qué ángulo me estaba diciendo? 120 grados. ¿Y en qué cuadrante ustedes me mencionaron que está? Muy bien, en el segundo cuadrante, ¿sí? Entonces aquí estaría, por ejemplo, aquí está 90, 100, 110, 120. Justo aquí. ¿Yo qué hago? Solamente pongo una señal y retiro mi grabadora, ¿sí? Ahora cambio de instrumento de medición. Utilizo mi regla y voy a graficar lo que me dice aquí, 7 centímetros. A veces nosotros tenemos que utilizar ciertas escalas de medición, ¿sí? No exclusivamente vamos a graficar 7 centímetros. Puede ser que nuestra hoja no alcance. A veces los módulos vienen a ser muy grandes, por ejemplo 50, 100, 200, etc. Yo debo utilizar simplemente una escala de medición, ¿sí? En este caso, a ver, yo utilizar, me dice 7 centímetros. Utilizo mi regla, ¿sí? Entonces simplemente voy a ubicar ahí. Digo, a ver, según mi graduación serían 7 centímetros, muy pequeñito sería. Entonces voy a duplicarlo, sería 14 centímetros. 5, 10, 14. ¿Sí? Justo aquí. En esta parte de ahí. Entonces, justo ahí, no se olviden que yo unico mi regla, punto de origen, con la señal que le ubiqué, y tracé mi vector, y este es mi vector. Y ese sería mi vector B, ¿sí? El cual tiene de módulo 7 centímetros y de dirección, como ustedes pueden notar, 120 grados. Justo aquí yo grafiqué las características que él me decía. Me decía que debe ser medido desde el eje X positivo. ¿Desde dónde yo empecé a ubicar la medida? Desde el eje X positivo. ¿En qué sentido? Antihorario hasta mi vector, 120 grados. He graficado mi vector. Ahora, ¿cómo le paso de polar a geográfica? Porque son pareja. Muy sencillo. Primero, no me olvido las características, ¿sí? Hablo de mi mismo vector B, que me dice mi vector B tiene de módulo, según el dato que yo tenía anterior, 7 centímetros. Y ahora me dice que debe tener un ángulo, el cual el ángulo está acompañado de puntos cardinales, ¿sí? Si a este vector que yo le grafiqué acá le va a pasar a coordenada geográfica, voy a analizar qué puntos cardinales se encuentran en ese cuadrante. Por ejemplo, se ubica en el segundo cuadrante, ¿qué puntos cardinales? El norte y el oeste. Entonces, no me olvido que tengo que primero ubicar el vertical. Sería norte, ¿sí? Porque empieza desde el eje Y y me dirijo hacia el oeste, porque de esos puntos cardinales está comprendido el cuadrante, ¿sí? Cierro aquí y me falta algo que debo ubicar en la mitad de esos dos puntos cardinales, que viene a ser el ángulo, porque aquí tenemos ángulo y ese ángulo me dice que no debe ser mayor de 90 y debe ser medido desde el eje Y. Entonces, ¿qué significa? Que yo el ángulo que necesito es desde el eje Y, ¿sí? Porque me dice aquí la característica, hacia mi vector que está graficado, es decir, hacia el vector B. Esta parte de aquí nomás necesito saberlo, ¿sí? Solamente cuánto vale eso. ¿Cómo ustedes pueden saber ese tramito de ese ángulo, ¿sí? Para ubicarle justo en la coordenada geográfica. ¿Qué operación tendría que hacerlo? Vamos viendo, si vamos analizando, vayan viendo, pueden pausar el video y vayan analizando, ¿sí? Algunos ya se dieron cuenta, muy bien. ¿Cómo voy a hacer? Simplemente digo, a ver, si desde el eje X hacia el vector vale 120 y el primer cuadrante vale 90, ¿cómo encuentro este pedacito? Pues simplemente digo 120 que vale todo, le resto el primer cuadrante que vale 90 y me da de ángulo 30. Entonces 30 ha valido este ángulo de aquí, y esos 30 vienen
a ubicarse acá. Entonces, mi vector que estaba expresado en coordenada polar, que era 7 centímetros 120 grados, en geográfica se lo expresa de la siguiente manera: 7 centímetros norte 30 grados oeste, que viene a ser el mismo vector. ¿Sí? Listo. Hemos visto 4 formas de expresar y vamos a ver la última forma de representar un vector. Es en función de su módulo y unitario. ¿Sí? En este caso, a ver, si vamos a expresarlo en la última forma que me dice en función de su módulo y unitario, en el mismo mandato, o se puede decir en el mismo título, ya están sus elementos. Por ejemplo, tenemos 2 elementos, que primero me dice que para que sea en función de su módulo unitario, debo saber, como me dice ahí, el módulo, es decir, la longitud de ese vector. ¿Sí? Y por último, debo saber su vector unitario. Alguien me va a decir, ¿y ahora qué viene a ser el vector unitario? Listo, muy bien. Se dice que el vector unitario tiene de características, ¿sí?, que su módulo es la unidad, es decir, su módulo es siempre 1, ¿sí? Y como me dice que es vector, debe estar acompañado de los vectores base. No nos olvidemos que los vectores bases son 2 letras, que es la I o el vector I y el vector J. ¿Sí? No nos olvidemos de eso. Ahora, ¿cómo sería expresado o un ejemplo para poder entender un poquito más? En este caso, si yo voy a hablar de un vector C, digo, a ver, primero me dicen que debe tener módulos, entonces yo lo represento y digo un módulo 20 kilómetros. ¿Listo? O sea, si ustedes observan, no estoy utilizando paréntesis y se van a dar cuenta por qué al inicio. Y luego me dice vector unitario, entonces aquí sí utilizo paréntesis, ¿por qué? Porque voy a representar al vector unitario que debe tener los vectores base I y J. ¿Sí? En este caso, si a mí me dice que debe tener de módulo la unidad, entonces sus componentes deben ser menores que la unidad. ¿Sí? Porque si yo aplico teorema de Pitágoras, debe darme de módulo 1. Porque no nos olvidemos que para obtener el módulo de un vector, aplico teorema de Pitágoras. ¿Sí? Entonces significa que sus componentes tienen que ser menores a la unidad. Entonces, un ejemplo, 0,88 en I y le va a poner menos 0,47 en J. Ese sería mi vector unitario. Pero tengan en cuenta algo aquí. No porque yo quise ubicar ciertos números, yo me los inventé nada más. ¿Sí? Estos números que se ubican aquí como vectores unitarios deben cumplir una condición. ¿Cuál es esa condición? Que el módulo debe ser la unidad. Es decir, si yo quiero comprobar de que este vector que lo ubiqué aquí es vector unitario, ¿sí?, debo aplicar lo siguiente. Activo mi calculadora para que ustedes observen. Primero, como me dice que debo obtener el módulo de un vector, entonces yo ¿qué hago? Aplico raíz cuadrada, ¿sí? Y no me olvido de que para obtener el módulo simplemente decía, a ver, raíz cuadrada de el primer elemento, 0,88, lo elevo al cuadrado, más el segundo elemento que es menos 0,47, lo elevo al cuadrado, ¿sí? Y en este caso, simplemente aplasto al igual. ¿Y cuánto me va a salir ahí? ¿Sí? Me va a salir aproximadamente 1 o 1 exacto. ¿Sí? ¿Qué significa? Que me puede dar 0,99999 o si no 1. ¿Sí? Y si me salen esos valores, estamos hablando de que este es un vector unitario. Y en nuestro caso, según nuestra calculadora, nos dio 0,997. Si yo redondeo, pues me da 1. ¿Sí? Listo. Entonces, comprobado de que esto es un vector unitario. Y esta es la última forma de expresar un vector. ¿Sí?
Un gusto haberles dado este conocimiento, esta parte de las 5 formas de presentar un vector. No se olviden de darme un like, regalarme un like, compartir y simplemente suscribirse a mi canal, ¿sí? No se olviden de esa partecita. Les agradezco mucho. No se olviden de ver mi siguiente video, el cual ya vamos a aplicar esto, las 5 formas de expresar en varios ejercicios. Es decir, vamos a utilizar un mismo vector y lo vamos a expresar en las siguientes formas, ¿sí? Nos vemos hasta un siguiente video. Gracias.